Es cierto que los temas de coyuntura por ahí nos llevan a tomarnos unos minutos y analizarlos de una manera. Pero hay otros temas que nos han marcado y que quizás uno pierde ciertas cosas porque creemos ya superados y terminados, pero no, tienen otra continuidad. ¿Quién duda que uno de los temas más importantes de este año fue el caso Lucio? ¿Se acuerdan de aquel chico que fue asesinado por su madre y por la pareja? Todo eso terminó en un juicio y con una condena clara y concreta hacia las dos personas, su madre y la pareja de su madre, que fueron las asesinas. Desgraciadamente porque estamos hablando del hecho de un asesinato y no solamente el asesinato, sino todo lo que padeció Lucio, que nos enterábamos de todo lo que le tocó padecer en la vida. Pero también hay un dejo de responsabilidad de ciertos sectores que muchas veces no la asumen. No la asumen. Y me hago referencia en este caso, en el caso Lucio, al Poder Judicial, a una jueza, la doctora Ana Clara Pérez Ballester, quien determinó en su momento que Lucio debía estar con la madre. En esta continuidad de hechos, quería hacer esta introducción un poco extensa nada más, como para dar el marco y decir, está en pleno juicio político el cargo de la jueza de familia, niñez y adolescencia de la ciudad pampeana de General Pico, porque esta doctora Ana Clara Pérez Ballester fue la que habilitó y dijo, sí, que vaya, que tenga que estar con la misma madre que lo torturó, la misma madre que lo asesinó, ella y su pareja. El doctor José María Aguerrido, espero haber pronunciado bien su apellido, es el abogado de la familia de Lucio Dupuy. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué dice? Bueno, una aclaración, el apellido bien, pero soy José Mario, estoy acostumbrado a las confusiones. Mire usted. No hay inconveniente, no hay inconveniente. José Mario, bueno. José Mario, sí, Bueno. exactamente. Le pido disculpas por eso, no. No hay inconveniente, no. Todo bien y un placer estar con la lejana y bella corriente en contacto por este tema de Lucio y todos las distintas consecuencias, bueno, en este caso institucionales, que el tema trae aparejado, de acuerdo a lo que he escuchado en su introducción. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Cuéntenos un poco cómo está el juicio político, cómo viene marchando eso y qué tiempos manejan. No, a ver, el tema del jury, una aclaración, la familia Dupuy no es parte, o sea, sí tiene sumo interés en la conclusión eventualmente y en la determinación de responsabilidades, pero no, el jury se conformó no en función de una denuncia de la familia Dupuy, sí en función de un pedido expreso que hicimos nosotros cuando se conoció la primera sentencia, sí, respecto de que si La Pampa era una provincia institucionalmente sana, tenían que funcionar las instituciones y tenía que haber un jury concretamente para determinar o no la existencia de responsabilidades en ese tema, en el origen de este tema, que fue cuando se entrega el cuidado personal de Lucio a quien, bueno, me cuesta mucho decirle a su madre, sinceramente, a Magdalena Espósito Valenti, en definitiva. El pedido de jury lo hicieron dos bloques de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, el bloque oficialista y el bloque del PRO. Esta semana, después de la confirmación de la sentencia y de algunos otros agravantes determinados en sede judicial por lo que fue el recurso de impugnación planteado por las defensas y también por la parte acusadora, el jueves 28 el jury, que en el caso de la provincia de La Pampa está integrado por dos legisladoras, dos integrantes de la matrícula y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, determinó la admisibilidad de la denuncia, o sea, determinó que, bueno, no conozco los términos del pedido de enjuiciamiento, tampoco los términos de esta resolución, pero sí determinó que en principio, a priori, habría elementos como para considerar la existencia de responsabilidad institucional. En función de lo que dice una ley provincial, la 313 concretamente, le mandaron todas las actuaciones al Procurador General, el jefe de los fiscales de la provincia, en este caso el doctor Mario Gonzanino, y que es el que, en el plazo de 6 días que están corriendo desde este último viernes,
tiene que formular la acusación, que es lo que nos llevaría a la concreción de un juicio oral y público para la conclusión del jury. Con una aclaración, si no hay acusación, el trámite automáticamente termina en esa instancia. O sea, si en el caso que hubiera acusación, se abre todo un periodo, ahí en ese caso hay que notificar a las interesadas, que en el caso son dos, quien actúa como jueza de familia en General Pico y también la asesora de menores de la misma jurisdicción, y se abre una etapa de ofrecimiento de prueba, bueno, en fin, hasta llegar al juicio oral y público, que es donde se reproduce toda la prueba que se ofrezca, y, bueno, y se llega eventualmente a una resolución que en el caso de que el jury, digamos, tenga éxito, lo que marca es la destitución de los funcionarios. En el caso de que el tribunal considere que no hay elementos para la responsabilidad, obviamente continuarán sus funciones, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, la argumentación de la jueza, ¿cuál es? A ver, la argumentación de la jueza es que en su momento lo que se presentó fue un acuerdo por el cual se determinaba concretamente el cuidado personal para la señora Espósito Valente. Ese es más o menos, y que ella en función del acuerdo no tenía que revisar nada, ni tenía que hacer ninguna diligencia vinculado con la conveniencia o no del cambio de cuidado personal, que en el caso no se hacía entre el padre y la madre, sino que curiosamente el acuerdo del cuidado personal se hizo entre los tutores de Lucio y la madre. O sea, en uno de los primeros errores de la cuestión, porque el padre no tuvo ningún tipo de participación, o sea, como si no hubiera existido, lisa y llanamente. Este es más o menos, no soy obviamente el defensor de la jueza, pero es más o menos lo que he escuchado en distintas cuestiones, apariciones públicas de quien la defiende, vinculado que la existencia de un acuerdo que limitaba la decisión judicial. Este es más o menos el argumento de la juez puntualmente. En ese caso, cabe la enorme responsabilidad en base a la asesora de menores, digo. Y acá hay un combo de cuestiones, es decir, a ver, nosotros no intervinimos en aquel momento no conocíamos a la familia Dupuy, nosotros, el estudio nuestro es de Santa Rosa, esto tramitó en la Justicia de Familia General Pico, son distintas, pertenecen a la provincia, pero son distintas instituciones judiciales. Sí. En ese momento no teníamos conocimiento de la familia Dupuy, pero cuando nos adentramos en la cuestión, a partir de lo que ocurre con Lucio, obviamente que observamos una serie de errores en esa decisión, y hay una cuestión, una cadena conjunta de errores entre un deficiente asesoramiento particular y un deficiente funcionamiento de los organismos del Estado encargados de tareas de control puntualmente. Sí, obviamente la asesora de menores también avaló el acuerdo por el solo hecho de que había un acuerdo. Mire, acá fundamentalmente nosotros apuntamos en su momento como errores, y le vuelvo a repetir, desconozco los términos de la petición del jury, pero a ver, vamos al Código Civil y Comercial, que es un poco la norma que tenemos que tener en cuenta para la definición de lo que ahora se denomina cuidado personal. La madre había dejado a Lucio con unos tíos paternos durante 2 años anteriores al hecho de que esta jueza le reintegrara el cuidado personal, con el argumento de que se iba de mochilera. O sea, no es que dejó a su hijo en un determinado lugar porque iba a trabajar, porque iba a estudiar, porque se iba de mochilera. Bueno, primer punto, eso solo determinaba de que antes de otorgarle el cuidado personal se analizara la conducta precedente del progenitor a quien se le iba a otorgar el cuidado personal. Es el Código Civil, no es que una cuestión que lo decimos nosotros porque coyunturalmente somos los abogados de la familia Dupuy. Segundo, no se escuchó al niño, ni se hizo ningún intento en escuchar al niño porque a ver, este cuidado personal a la señora Espósito Valenti implicaba moverlo a Lucio de su centro de vida, implicaba moverlo a Lucio de su cotidianeidad. Venía de General Pico, tenía que venir a Santa Rosa, tenía que dejar su jardín, tenía que dejar la familia de base que lo había contenido durante 2 años. O sea que el concepto de interés superior del niño quedó de lado, porque en función de que había un acuerdo. O sea, yo el otro día dije en un reportaje puntualmente que dispusieron de Lucio como si hubiera sido una silla, un bien mueble. O sea, a ver,
el acuerdo es este, bueno, va para allá. No importa los antecedentes, no importa de qué se trata, va para allá porque esto es el acuerdo. No, nos despegamos de cualquier tipo de investigación si se está resolviendo algo que es conveniente para el menor. Acá la cuestión se resolvió sobre la base de los intereses de los adultos y no sobre la base de los intereses del menor puntualmente. Y esto creo que es un fallo puntual respecto de la actuación de estas dos funcionarias. O sea, no es una acusación la que yo hago, simplemente tomo el derecho, lo que hay que aplicar, y en función de eso entiendo que existen errores puntualmente. Sí, a ver... Errores que iniciaron la cadena de desaciertos que terminan en el final y en los últimos meses de Lucio padeciendo torturas recurrentes por parte de estas dos personas. Sí, además también en todo ese contexto lo que me queda claro es un nivel de atraso, no solamente, digo, en toda la evolución legislativa que ha tenido, la evolución jurisprudencial de la cuestión de menores, nunca se contempló al menor, siempre se lo vio como una cosa prácticamente. Tal cual, hay una resolución con contenido adultocéntrico, o sea, de lo que usted dice, un atraso en cuanto al pensamiento jurídico puntualmente, no sé si un atraso, pero sí en realidad da la impresión que como venía un acuerdo homologado, puntualmente, venía un acuerdo para homologar, la sola existencia del acuerdo les hizo omitir considerar la situación particular de ese niño. Este es lo grave del tema. O sea, en derecho de familia, si hay algo que respetar, es la casuística. No todos los casos son iguales. Claro. O sea, y no necesariamente el niño va a estar siempre bien con la madre. Puede estar con el padre, puede estar con la abuela, es decir, por eso hay que analizar concretamente la casuística, que en este caso se omitieron las circunstancias particulares del caso, que de haberse considerado, por lo menos, deberían haber determinado la existencia de estudios socioambientales, algún abordaje psicoterapéutico de la madre, en fin, para ver, porque a ver, una madre que perdió sus dotes maternas durante los 2 últimos años inmediato anteriores al hecho que le reintegran el cuidado personal, por lo menos ante el juez debería responder la pregunta a ver cómo es esto que de pronto sus dotes maternales regresaron. O sea, no sé si me explico, ¿no? Sí. Es muy clara la cuestión. Yo creo que acá, ante la existencia de un acuerdo, prescindieron de cualquier tipo de investigación. De hecho, me lo confesó un juez de familia de Santa Rosa el otro día. Desde el tema Lucio y desde este tema, no homologan más acuerdos sin hacer estudios previos. A ver, la sensación que uno tiene, dígame usted con su experiencia, si estoy muy alejado o no, es como que como vio el acuerdo se saca el problema encima. Ya solucionó un tema, listo, chau. Las dos partes están de acuerdo, listo, chau, chau, chau. Y nunca prestaron la atención a la criatura. Un expediente más, pasa a resolución de homologación, listo, sí, tal cual. Sí, tal cual. ¿Así fue? Yo creo que fue así, puntualmente. Después, yo creo que fue así. Ante la existencia del acuerdo, listo, firmamos, homologamos, pasó, ya está. Sí, totalmente. Totalmente. La verdad, una tristeza. Después vendrá concretamente la explicación que por ahí he escuchado, que si viene un acuerdo, no. Mire, yo tengo un concepto puntualmente. Sí. De por sí a los jueces hay que exigirle, pero creo que si no le podemos, a los que más les podemos exigir es a los jueces de familia, precisamente. Sí. En función de los intereses que corren o que pasan por su conocimiento. El resto resolverá cosas patrimoniales, cobrarán menos, cobrarán más puntualmente, pero los jueces de familia, en esta traslación social, si se me permite el término, tienen que tener otro tipo de premisa cuando enfrentan la resolución de cuestiones que vinculan a los intereses de los menores, puntualmente. Por eso usted lo dijo puntualmente, ha habido una evolución legislativa puntualmente que hoy colocan a los menores como sujetos de derecho, no como cosas puntualmente. Por lo tanto, esa concepción, si nosotros tenemos una ley que habla de protección integral de los derechos de niños, niñas, adolescentes, lo que se optó con Lucio es todo lo contrario de lo que dice la ley. Sí, comparto todo. Y un dato más. Me parece que lo de Lucio tiene que servir para que no existan más Lucios. Esto que estamos contando ahora y que queremos hacerlo expreso, queremos hacerlo público desde el otro lado del país, no solamente porque nos conmovió Lucio, sino porque lo que aspiramos es que no existan más esta clase de casos y se tenga la verdadera dimensión de la responsabilidad que significa resolver sobre una criatura.
resolver sobre un chico. El tema está que la bisagra que significó Lucio sea realmente la apertura de una puerta que nos enfrente a otra realidad concretamente, donde básicamente hay que prevenir y hay que tratar de anticiparse a los resultados respecto de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes. La violencia va a seguir existiendo, eso Sí. es una cuestión que nos atraviesa socialmente Sí, y sí. es imposible pretender una sociedad sin violencia. Es el ideal, pero en este contexto y en el contexto de nuestro país es medio imposible. Lo que sí creo que lo que no es imposible es que la gente se involucre y que la gente denuncie situaciones de maltrato de niños, de niñas, de adolescentes puntualmente. Hay que abandonar un poco el criterio tan argentino del no te metas puntualmente. Acá en esto hay que meterse, hay que involucrarse, hay que denunciar al familiar, al vecino, al conocido, en la medida porque son actuaciones propias de prevención. Sí. Y la única forma de prever situaciones de violencia y de cortar cuando existen situaciones de violencia donde las víctimas son la parte más vulnerable de la sociedad, que son los chicos. Sí, yo no dudo de eso y también de otro concepto que quiero que queden claro, por lo menos de mi parte. Usted dijo muy bien y me gustó mucho, hay que exigirle al Poder Judicial, son funcionarios públicos, hay que exigirle porque estas cosas no pueden pasar. No es un caso más y no es un expediente. Hay que exigirles porque tienen la responsabilidad de lo que estamos hablando. Y el compromiso de la sociedad, estoy completamente de acuerdo, pero la decisión fue de un magistrado y que tiene que tener ese dejo de responsabilidad. Por eso me pareció también muy atinado esa parte del concepto que usted vertía, doctor, sobre hay que exigirle en estos términos, que es lo que corresponde en realidad. Bueno, ahora veremos puntualmente, por eso esto viene muy bien su conclusión respecto de lo que está pasando institucionalmente en la provincia con el jury, puntualmente. Yo creo que incluso es lo mejor que le podría pasar a la juez puntualmente y a la funcionaria, a la asesora de menores, el general Pico, es que el juicio se realice para que no solamente la gente tenga conocimiento de lo que hicieron, de lo que no hicieron, de por qué no lo hicieron, en fin, que sea realmente la posibilidad que toda la sociedad conozca su posición y que toda la sociedad conozca en su momento las razones por las cuales sean o no sancionadas puntualmente. De manera tal de que la existencia del jury habla concretamente de la importancia de este resorte institucional para determinar a través de una vía que permite un gobierno democrático, concretamente determinar la responsabilidad de sus funcionarios, que sin duda tienen responsabilidades. Bueno, acá es cuestión de ventilar si existe esa responsabilidad funcional y si tienen, por esa conducta en el ámbito funcional, tienen que recibir algún tipo de sanción. Ni más ni menos. Yo no voy a adentrarme en si corresponde sancionarla, si corresponde sacarlas de su cargo, no. Sí creo que hubo errores puntualmente que se podrían haber evitado. Es decir, no trabajando, como siempre digo, con el piloto automático, sino trabajando en función de las responsabilidades que les corresponden, en función de los cargos que ostentan, ni más ni menos. Doctor, le mando un abrazo y le agradezco mucho estos minutos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse del tema. Por favor, del doctor José Mario Aguerrido, abogado de la familia de Lucio Dupuy, hablando con nosotros sobre este jury de enjuiciamiento que está a punto de comenzar contra la doctora Ana Clara Pérez Ballester y contándonos los pormenores.